Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por el interés en asistir a este interesante evento que esperamos que sea de gran utilidad para ustedes. Nosotros, en representación del programa Fruticultura Sustentable, mi nombre es Kurt Neuling, damos la bienvenida a todos y queremos resaltar esta alianza colaborativa que tenemos con Global Gap para poder empujar a través de las distintas certificaciones la sustentabilidad y con ello también la competitividad de nuestro sector frutícola específicamente. Y por lo tanto estamos muy contentos y gratos de poder realizar esta actividad en conjunto. Muchas gracias, Alejandra, y a tu equipo. También agradecer a nuestro equipo por lograr esta reunión. Y como decía, esperamos que esto sea un gran aporte para ustedes en el marco de la fruticultura sustentable de Perfruits y con el título que dice bastante, ¿no? Que es Pasos para alcanzar la certificación Global Gap por primera vez. Naturalmente que dentro de los escuchas probablemente haya personas de mucha experiencia respecto a esto y por lo tanto va a ser muy interesante sus consultas al final de la presentación donde Alejandra nos va a dar una guía respecto de ello. Y esto va a ser grabado y por lo tanto está también se va a levantar en YouTube, así que de ahí vamos a mandar los links. Ahí Alejandra se maneja perfecto con Pierina, que es la experta aquí en presentaciones también. Así que, presentando concretamente a Alejandra. Alejandra es ingeniero agrónoma, y ella es la gerente técnica de las cuentas clave de Global Gap para el Cono Sur de Sudamérica. Ella es, como decía, especialista en seguridad e higiene laboral, diplomada en gestión ambiental y sistemas de gestión integrado, PSA, PR Lead Trainer. Así que presentamos a Alejandra y le dejamos a ella la palabra, la imagen y el contenido. Así que mucha suerte, nuevamente muchas gracias por su asistencia y adelante, Alejandra. Dale, muchas gracias, Kurt, muchas gracias por organizar esta actividad y ponerla a disponibilidad de manera gratuita para los productores y los técnicos. Como decís bien vos, hay algunas personas con mucha experiencia en el público, algunas que ya conocemos. Este webinar está orientado un poco a aquellos productores que van a certificar Global Gap por primera vez, pero también sobre el final vamos a hablar de algunas novedades de los últimos temas de Global Gap. Hacemos un poquito de actualización, un poquito de la parte para productores nuevos. ¿Cuáles son los pasos para alcanzar la certificación de Global Gap por primera vez? Yo acá, antes de empezar con los pasos específicamente, les quiero contar algunas cositas, como, bueno, ¿quién es Global Gap? ¿Qué somos? Global Gap es una organización a nivel mundial, ¿sí? Global Gap no es solo un estándar, de hecho, tenemos una familia de diferentes soluciones, de diferentes estándares, pero básicamente tenemos como objetivo alcanzar una agricultura segura y sostenible a nivel mundial. ¿A qué nos queremos referir con esto? A poder producir alimentos cada vez en mayor cantidad por la población creciente que estamos teniendo en el mundo, pero sin comprometer el acceso a los recursos a las próximas generaciones. Para darles un poquito de contexto, actualmente tenemos productores certificados en 136 países y les traje algunos números solo para poner en valor dónde están la mayoría de los productores certificados Global Gap. Muchas veces todos pensamos que todos los productores los tenemos nosotros en Latinoamérica como proveedores de Europa y de Estados Unidos, pero a diferencia de lo que muchos creen, la mayoría de los productores certificados Global Gap están en Europa. Esto se da porque los mismos requisitos que nos piden a los países productores de contraestación, digamos, ¿no? A lo que es Sudamérica, a lo que es África y demás, los mismos requisitos se le piden a los productores internos de Unión Europea. Por ejemplo, la mayoría de los productores en la Unión Europea certificados están en España. Ustedes saben que España es un gran proveedor de alimentos de otros países. Entonces, bueno, yo acá les dejé un poquito los datos de números de productores certificados por zona, por región. Tengan en cuenta que el número bajó con respecto a los 200.000, 210.000 que teníamos hace poquito, pero esto responde a que cada vez hay menos productores con mayores superficies. No tiene que ver con que hayan menos productores certificados,
Esto tiene que ver con una cuestión de concentración de capital. Esto está pasando muchísimo en lo que es Latinoamérica. También está pasando en otros países, en otras zonas, pero en Latinoamérica cada vez la unidad mínima de producción es más grande, entonces tenemos menos productores que tienen más hectáreas. En cantidad de hectáreas seguimos creciendo significativamente. De nuevo, estos son algunos datos solo de introducción. Si tienen cualquier duda, me la dejan en el chat y al final la respondemos. Ahora, antes de entrar específicamente en los pasos para certificar Global Gap, sí les quiero contar algunos cambios principales que tiene esta versión 6, esta versión que entra en vigencia, en obligatoriedad el año que viene, y que muchos de los nuevos productores van a estar enfocados directamente en implementar versión 6, y los productores que actualmente están con versión 5 están en este cambio, ¿no? En esta implementación de cambios. De nuevo, de todo lo que sea versión 6 y cambios y demás, me pueden ir dejando las preguntas en el chat y también se las voy a responder sobre el final. El primer cambio grande de versión 6 tiene que ver con el concepto. El concepto es más holístico. Cuando antes hablábamos simplemente de inocuidad, trazabilidad, bienestar laboral y ambiente, que eran los 4 pilares con los que nos referimos siempre en versión 5, hoy estamos hablando de asuntos, de estos 6 asuntos que tienen que ver con, por supuesto, la inocuidad alimentaria, que siempre va a ser la base del estándar, pero ya en vez de hablar solo de trazabilidad, hablamos de reglamentación, de gestión y de trazabilidad. Hablamos de procesos de producción, y esto les va a generar un poco de confusión si leen los documentos, porque en vez de hablar de productor, hablamos de procesos de producción. Es un poco un cambio en la terminología. Hablamos de sostenibilidad ambiental, hablamos de salud y bienestar animal, en los casos de que hayan animales, y en bienestar integral de los trabajadores. Estos son los 6 grandes asuntos de versión 6. El enfoque de versión 6 es mucho más holístico, mucho más completo, y vamos a ver un poquito los temas más relevantes, ¿sí? Esto no es un webinar específico de versión 6, pero sí les quiero contar un poquito de algunas novedades. La gran pregunta que tenemos de versión 6 es ¿cuándo es obligatoria? Ustedes saben que en abril del 2022 nosotros publicamos la versión 6 provisional, que los documentos se publicaron solamente en inglés. Luego, en septiembre del mismo año, se lanzó la versión final, que además de en inglés, se lanzó en otros idiomas, incluido el español, que es el que nos interesa. Y en teoría íbamos a tener una fecha de obligatoriedad en 2023 para pasar a versión 6. Nos dimos cuenta de que tanto los productores como los organismos de certificación iban a necesitar más tiempo para la transición, con lo cual se fue extendiendo el plazo, que inicialmente era 2023, y llegamos a esta nueva fecha, esta es la fecha actualizada. La versión 6, la transición comienza en octubre del 2023, pero va a ser obligatoria a partir del 1 de enero del 2024, ¿sí? Entonces, estamos en un muy buen momento para que los productores que hoy están con versión 5 empiecen a implementar los cambios para adaptarse a la versión 6, si es que todavía no lo han hecho, porque de verdad sé que hay productores que esperan el último minuto, ya hay productores que nos han preguntado si pueden pedir una extensión para tener más tiempo para hacer los cambios. No, ya se han pedido, o sea, ya se han hecho extensiones a nivel de obligatoriedad de versión 6. La versión 6 va a ser obligatoria a partir del 1 de enero del 2024, ¿sí? De nuevo, cualquier duda con las fechas me cuentan en el chat. Entonces, yendo al concepto de lo que cambió en versión 6, se han cambiado algunos conceptos, como que ahora hablamos de ámbitos, y cuando hablamos de ámbitos hablamos de un ámbito que se llama plantas, y esto se lo aclaro porque mucha gente piensa o usa la palabra planta para la planta del proceso, ¿no? Para el centro de manipulación. Acá cuando hablamos de plantas, de vegetales. Plantas es un ámbito que incluye frutas y hortalizas, que incluye lúpulo, que incluye flores, por ejemplo. Esto va a permitir que los organismos de certificación se acrediten por ámbito, con lo cual el organismo de certificación no va a necesitar habilitarse para flores y habilitarse para frutas y habilitarse, o sea, directamente va a quedar habilitado para todas las categorías de productos incluidas en plantas. Los certificados se van a emitir a nivel del ámbito y se va a especificar la categoría de producto.
Lo que ahora se llama categoría de productos, en versión 6, es lo que en versión 5 eran los subámbitos. Son solamente cambios de terminología. ¿Cuáles son las posibles categorías de productos? Por ejemplo, frutas y hortalizas, por ejemplo, lúpulo, por ejemplo, flores y ornamentales. Y por supuesto, no es el tema que vamos a abarcar hoy, pero dentro de la acuicultura tenemos peces, crustáceos y moluscos. ¿Sí? Esto solamente de nuevo para ponerlos un poquito en tema antes de ir a lo que es la implementación de un productor nuevo. Ahora, hay un gran cambio en versión 6 que tiene que ver con el enfoque orientado a los resultados, ¿sí? Ustedes saben que normalmente Global Gap siempre ha sido muy prescriptivo. El cambiar el concepto de ser tan prescriptivo a tener un enfoque basado en resultados no llevó a cambiar los puntos de control por principios y los criterios de cumplimiento por criterios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un enfoque prescriptivo, como teníamos antes, y lo van a ver en la edición GFS, ahora se los voy a explicar, les va a pedir, por ejemplo, que el productor tenga un procedimiento documentado para hacer determinada actividad. En cambio, un enfoque más basado en resultados pide que el productor tenga un sistema para hacer eso. Tener un sistema para no implica un procedimiento documentado, implica que se pueden usar otras herramientas para poder hacerlo. Esa sería un poquito la diferencia entre hablar de prescriptivo, que es algo que me dice cómo hacer las cosas, es más detallado el qué es lo que esperan, y un enfoque más orientado en resultados habla del concepto de lo que queremos cumplir y le da más flexibilidad al productor, ¿sí? Ahora, acá hay dos cosas que les quiero contar. Primero, que la versión 6 va a tener dos ediciones, una edición reconocida por GFCI y una no reconocida por GFCI, que es la que nos da más flexibilidad, que es la edición Smart. Y puntualmente les quiero dejar este slide, que es lo que siempre me preguntan. De hecho, si quieren, hagan una captura, sáquenle una foto, porque siempre cuando terminamos me preguntan cuántos puntos tenía la edición Smart. ¿Qué les quiero mostrar de este resumen? Les quiero mostrar que hemos ordenado mejor los requisitos para tener menos cantidad de requisitos. Entonces ustedes pueden ver que la versión 5 tiene 222 requisitos, mientras que la versión 6 Smart tiene 190 y la versión 6 GFS tiene 191. Esto puede hacer que parezca que la versión 6 va a ser más fácil y van a tener menos cosas que hacer, pero les cuento que no. Les cuento que lo que hicimos fue agrupar requisitos que eran muy similares. Por ejemplo, cuando se pedía registro de algo, no sé, de una aplicación de fitosanitarios, y había un punto que pedía una cosa y había otro punto que pedía otra, pero siempre hablamos de registro de fitosanitarios, se agruparon en un solo requisito, ¿no? Tratamos de ser más ordenados con los temas, pero pueden ver que básicamente tienen más requisitos mayores, tanto en la edición Smart como en la GFS, tienen menos requisitos menores, que por un lado son los que se agruparon, pero por otro lado también son los que pasaron a mayor, y tienen 20 recomendaciones en ambos, mientras que en versión 5 teníamos 15. ¿Qué quiere decir esto? Que los requisitos son muy similares entre la versión 6 Smart y la versión 6 GFS, simplemente hay más requisitos que son los mismos, que en la edición Smart son menores y en la edición GFS son mayores, y en algunos requisitos puntualmente se pide un poquito más en la edición GFS que en la edición Smart. Acá la gran pregunta de siempre es, bueno, ¿y cuál hago yo? Bueno, ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante, porque todo esto lo tiene que tener en cuenta el productor, decidir si va a optar por la edición GFS o por la edición Smart antes de empezar la implementación para certificar, ¿sí? Entonces, antes de llegar a eso, les quiero contar que hay algo que se hizo mucho más fuerte en versión 6 que tienen que ver con los temas ambientales, con los temas de sostenibilidad. Dentro de los temas de sostenibilidad, ustedes tienen una serie de temas que se agregaron, ¿sí? Que son nuevos. Dentro de estos temas están fundamentalmente gases de efecto invernadero y todo lo que tiene que ver con cambio climático, restauración de ecosistemas, gestión de residuos alimentarios, gestión de plásticos, neutralidad de carbono, prevención de la deforestación, bienestar animal, la granja como ecosistema agrícola y el concepto de mejora continua que no aplica solamente a sostenibilidad, aplica a todo, pero es un tema nuevo. Y no solo se agregaron estos temas, sino que además se hicieron más fuertes algunos temas que ya estaban, como biodiversidad, manejo integrado de plagas, gestión del suelo, gestión del agua,
eficiencia energética, fertilizantes, fitosanitarios, ¿sí? De todos los temas nuevos de versión 6, de los temas ambientales nuevos de versión 6, hicimos una serie de videos en vivo las últimas semanas. Hicimos 6 videos, uno de cada tema ambiental nuevo. Esos videos están compartidos en Instagram, quedan las grabaciones disponibles, y los estamos compartiendo de a poquito también en YouTube. Si algunos llegan a estar de alguno de los temas en particular, nos pide y les compartimos los videos, ¿sí? Porque sabemos que son temas nuevos, con un enfoque nuevo, que va a costar también que los productores empiecen a incorporar estos nuevos temas. Algunos son recomendados, pero algunos son menores y algunos son mayores, con lo cual no es menor todo esto que se agregó de los temas ambientales. De nuevo, cualquier duda me comentan y les trato de compartir la información. Sobre mejora continua, esto es un requisito nuevo de versión 6 que tiene que ver con el conocido ciclo de Deming, ¿no? El que está acostumbrado a normas sabe que hay un ciclo que se llama el ciclo de Deming, que es el ciclo de la mejora continua, que es el planificar, hacer, verificar, actuar. El estándar no lo pide exactamente así, pero conceptualmente o de manera teórica, esto es lo que se pide. Puntualmente lo que pide Global Gap es que el productor tenga una etapa en la que identifique en qué prácticas puede a realizar mejoras, ¿sí? Esto siempre basado en datos reales. Esto también incluye un poco el concepto de versión 6 de métricas, de toma de decisiones en base a datos, no de toma de decisiones subjetivas. La idea es que, en función de esos datos disponibles, el productor identifique áreas de mejora, que una vez que identifique áreas de mejora, establezca objetivos de mejora que sean medibles, obviamente que esas medidas se implementen, que luego se hagan seguimientos de cumplimiento, ¿no?, de los progresos, y que una vez que hayamos evaluado si cumplimos o no cumplimos con ese plan de mejora, podamos identificar cómo podemos mejorar un poquito más, ¿sí? Básicamente es como una espiral ascendente, ¿no? Estamos acá y esta otra temporada estamos un poquito más arriba y la otra temporada estamos un poquito más arriba. Con respecto al productor, con respecto a la situación del productor, no con respecto al vecino, no con respecto a la media, ¿sí? Siempre lo que se busca es el concepto de superación, de que el productor pueda ir estando un poquito mejor cada año, y también que no se quede como estancado en, bueno, ya cumplo, no hago nada más, sino que siempre esté buscando cómo puede mejorar. Ahora sí, les voy a hablar un poquito de lo que son estas dos ediciones que tenemos en la versión 6. Ustedes saben que hasta versión 5 siempre tuvimos una única edición de Global Gap, de aseguramiento integrado de fincas, que siempre estuvo reconocida por GFSI. Para los que son más nuevos, GFSI es una organización internacional que estandariza o armoniza estándares de inocuidad alimentaria. Entonces, lo que hace GFSI es establecer un nivel mínimo de cumplimiento. Si cumplís con ese nivel mínimo, obtenés el reconocimiento. Si no llegás a ese nivel mínimo, no obtenés el reconocimiento, ¿sí? Entonces, nosotros esta versión 5 siempre tuvimos reconocimientos GFSI y tuvimos una sola edición, una sola versión del estándar de aseguramiento integrado de fincas, pero ustedes saben que cuando llegó la pandemia y estuvimos todos encerrados, tuvimos que encontrar plan A, plan B, tuvimos que buscar alternativas y se buscó el tema de las evaluaciones remotas. Para poder hacer evaluaciones remotas en ese momento, GFSI no las reconocía, entonces durante un periodo tuvimos una versión 5.2 no reconocida y una 5.3 reconocida, ¿sí? Y nos dimos cuenta de que era una herramienta útil. ¿Por qué? Porque hay productores que no tienen la demanda de su comprador de tener un reconocimiento GFSI. Y GFSI cada vez va siendo un poquito más exigente, ¿no? Va como levantando la vara. Hay productores que no llegan a ese nivel de cumplimiento, que necesitan una solución un poco más flexible, y se decidió, en función de esta demanda, mantener la edición reconocida GFSI para aquellos productores cuyos mercados se los exigen, pero también mantener una edición Smart, que es el nombre que se le puso, simplemente un nombre, para aquellos productores que no tienen una demanda de GFSI. Y acá la pregunta siempre es, bueno, ¿y yo cuál hago? Si yo soy el productor, ¿cuál elijo? Depende de lo que me pida mi cliente. Recomendación: los que le vendan a un exportador, hablen con la exportadora, porque va a depender mucho de a qué países están enviando los productos, y siempre consúltenlo con sus clientes. En general, y esto muy general, no lo tomen como regla, pero para que tengan algún tipo de orientación,
En general, el mercado estadounidense siempre pide GFCI y en general otros mercados no, pero algunos clientes específicos sí. Nosotros en nuestros datos esperamos que probablemente vayan a haber más productores con la edición Smart que con la GFS, pero vean cada uno su situación. Si quieren estar seguros de que cumplen con cualquier cliente, hagan la edición GFS, pero tengan en cuenta que tienen algunos requisitos más exigentes que tienen que evaluar si tienen la posibilidad de cumplirlos o no. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Genial. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que ustedes esperaban después de esta introducción, que son los 5 pasos para alcanzar la certificación de Global Gap. Estamos hablando de apuntar directamente a aseguramiento integrado de fincas, pero van a ver que estos pasos igual les pueden servir si ustedes quisieran ir a través de un programa de Local Gap o alguno de los otros productos de Global Gap. Este es el resumen de los 5 pasos. Acá de nuevo, si alguno tiene ganas de que les quede guardado el resumen, este es el slide, se los dejé todos juntos para ordenarlos. Básicamente, el primer paso es descargar los documentos de la página web, el segundo paso es implementar los requisitos y hacer una autoevaluación, el tercer paso es contactar a un organismo de certificación que esté aprobado y solicitar la auditoría, el cuarto paso es que el organismo de certificación realice la auditoría y la cargue en el sistema de Global Gap, y el quinto paso es lograr la obtención del certificado y mantener el certificado. Lo que vamos a ir haciendo ahora es ir viendo paso por paso cómo ir cumpliéndolo, dónde obtener los documentos, dónde encontrar la información y demás. Entonces, vamos al primer punto. El primer paso es conocer no solo los principios y criterios de Global Gap, sino también los reglamentos. Es muy común que los productores busquen los principios y criterios y no conozcan las reglas, pero en el caso de, bueno, veo que también hay muchos técnicos conectados, es clave que los técnicos conozcan los reglamentos de Global Gap y no solamente los principios y criterios, ¿sí? Actualmente en versión 6 hay 12 documentos de reglamento, no porque hayan más reglas que antes, sino porque se ha dividido por temas para que les resulte también más fácil encontrar lo que estén buscando. ¿Qué les quiero mostrar ahora? Les quiero mostrar, y me cuentan si ustedes lo van viendo bien, les quiero mostrar cómo llegar a los documentos de Global Gap, porque en versión 6 las listas de verificación ya no están más en el centro de documentos, como están hasta versión 5, sino que están en el generador de documentos, ¿sí? Entonces, ustedes acá están entrando a la web de Global Gap. ¿Ustedes están viendo la página web en este momento? Perfecto. Me avisan si en algún momento se les congela. Es www.globalgap.org, ya está en español, porque ya la tengo puesta en español, si no la cambian acá desde la banderita. Vamos al centro de documentación, vieron este cuadradito que tiene el borde como más amarillo, más naranja, y una vez que hacemos clic acá, encontramos el centro de documentos de siempre, de Global Gap, pero para desarrollar, para encontrar las listas de verificación de versión 6, este es el centro de documentos donde están todos los documentos, van a ir acá arriba, ven que hay un cuadrito que dice IFA versión 6 IGRAS 2, está como la letra en verde, esto es porque es un link. Cliquean sobre esto, también tenemos un video grabado con todas las instrucciones, si alguno lo necesita nos avisa y se los compartimos. Y lo primero que les va a pedir es el idioma. Este es el idioma con el que van a seguir la página, ¿sí? Bueno, obviamente vamos a elegir español, vamos a ir a siguiente. Esto es súper importante para los que no lo hayan visto todavía, porque hay un montón de gente que no encuentra los documentos de las listas de verificación, pero tampoco encuentran la política de inocuidad, que saben que es uno de los documentos que hay que firmar, ¿no? Entonces, acá van a encontrar todo esto. Se vienen a siguiente, les va a pedir el ámbito, nosotros acá vamos a hacer un ejemplo cualquiera, pero vamos a ir a plantas, les va a pedir la categoría de producto, vamos a elegir frutas y hortalizas, de nuevo estoy eligiendo al azar, ustedes van a elegir el que a ustedes les toque, les va a pedir la edición, si necesitan la edición Smart o la edición GFS, tengan cuidado, no se equivoquen en este paso porque van a sacar una lista de verificación diferente. Vamos a hacer el ejemplo de la edición GFS. Les va a pedir cuál es la opción de certificación, si son opción 1, multisitio con sistema de gestión, sin sistema de gestión, o si son opción 2. Yo voy a elegir una opción 1.
Les va a preguntar si están registrados para propiedad paralela. Recuerden que en versión 6 hablamos de propiedad paralela tanto lo que es propiedad paralela en versión 5 como lo que es producción paralela. Ambos conceptos se unen en uno solo. Tengan cuidado de no confundirse con eso. Yo acá voy a poner que no tenemos. Les pregunta si participan del proceso de producción con la iniciativa de etiqueta GGN. Yo les voy a poner que sí, para que vean qué pasa. Cuando ustedes ponen que sí en la etiqueta GGN, se les va a descargar sí o sí la guía de GRASP, la lista de verificación de GRASP. ¿Por qué? Porque para que el productor pueda etiquetar con la etiqueta de GGN el producto final, se las voy a mencionar al final de la presentación, sí o sí tiene que tener GRASP con 100% de cumplimiento. Entonces, si yo digo que tengo la etiqueta de GGN, ya me descarga la guía de GRASP. En general, yo sé que ustedes no tienen etiqueta, le ponen que no. Y les va a pedir en qué idioma descargar la lista. Entonces vamos a descargar en español y vamos a ver los documentos. Fíjense lo que pasa. ¿Siguen viendo mi pantalla actualizada? Bien. Fíjense que les da dos links. Si yo hago clic en el primer link, tengo la lista de verificación de versión 6 para el ámbito que yo pedí, para la edición que yo pedí y demás. En este caso es la edición GFS, GFS. Fíjense que yo, bueno, ya lo estoy haciendo online, a ustedes se les va a descargar automáticamente. Tienen una portada, tienen unas instrucciones que no se las quiero mostrar muy en detalle, pero fíjense que tienen unas preguntas que ustedes pueden completar, si recurren o no subcontratistas, si tienen o no propiedad paralela, si tienen organismos genéticamente modificados, ¿sí? Ustedes en la autoevaluación, esto estamos hablando para productores, no para organismos de certificación, en la autoevaluación van a elegir sí o no en cada uno de estos, y lo que les va a pasar es que en los principios y criterios, lo que ustedes ya hayan elegido que no, ya va a estar como no aplicable y va a estar justificado, ¿sí? Yo ahí los invito a que después entren un ratito a familiarizarse con el check nuevo, pero les va a ahorrar un montón de tiempo en las autoevaluaciones. Porque si ustedes dicen que no tienen organismos genéticamente modificados, no van a tener que justificar un montón de puntos diciendo que no tienen organismos genéticamente modificados. Simplemente ya, el punto va a quedar en la lista de verificación, pero va a aparecer como no aplica y va a aparecer justificado previamente. Imagínense que ustedes no recurren a subcontratistas, no tienen plantas nuevas, no tienen OGM, son un montón de requisitos que ya se justifican previamente y le ahorran un poco de trabajo al productor. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Bien, yo voy a cerrar esta lista de verificación, a ustedes les va a quedar descargada automáticamente. Y volvemos y van a ver que acá le hacen clic a la de GRASP y se les descarga la de GRASP con la versión actualizada. Ustedes saben que la versión que está alineada con la versión 6 de aseguramiento integrado de fincas es la versión 2. ¿Sí? Y acá tienen todos los... Bien, ahora, esta es toda la lista, que ahora está mucho más grande y larga de GRASP. Vuelvo a donde estábamos, ¿sí? Ya descargamos esos dos documentos. Vuelvo a donde estábamos. Cuando yo vengo acá, fíjense que acá abajo tengo un botón verde que dice ver documentos relacionados. Cuando yo hago clic ahí, van a encontrar los documentos relacionados a esta información que ustedes estuvieron pidiendo. Como ustedes dijeron que, como en este ejemplo usamos que el ámbito era plantas, se les va a bajar el reglamento para plantas. Como dijimos que éramos una opción 1 sin sistema de gestión, aparece el reglamento para productores individuales. Como dijimos que teníamos GRASP, aparecen las reglas para GRASP. Como que se les personaliza cuáles documentos del reglamento son aplicables para ustedes. Esto les ayuda un montón a no estar leyendo 12 reglamentos cuando alguno no le aplica, ¿sí? Algo clave, y cuéntenselo a todos los productores que conozcan, es que acá encuentran la declaración de la política de inocuidad alimentaria. Recuerden que en versión 5, el formulario de política, de declaración de la política de inocuidad alimentaria estaba adelante, ¿no? Adelante del check. Entonces era súper fácil, uno descargaba el check, imprimía esa hoja y lo firmaba. Ahora, los que ya están tratando de implementar versión 6 no lo encuentran. Bueno, no está más en la lista de verificación, está en este documento, que lo tienen que imprimir y lo tienen que firmar acá, ¿sí? ¿Eso queda claro para todos? Esa debe ser la pregunta que más recibimos en este momento. Por eso se los quería mostrar así. Y así pueden ir a otras directrices y otros documentos.
Y después pueden seguir y pueden seguir viendo otros documentos o pueden volver a la lista de verificación. Lo importante, se me acaba de ir el monitor, ahí está. Lo importante es que ustedes siguen viendo la pantalla. Sí, perfecto, se me fue a mí, ahí está. Lo importante de esto es que ustedes sepan cómo generar estos documentos que les mencioné para empezar. Por supuesto, recomendación, si el que va a implementar es el productor, que además de leer los documentos, tome un curso, ¿sí? Siempre las capacitaciones obviamente les van a hacer más fácil entender todos los nuevos requisitos. Sabemos que hay productores que no tienen la posibilidad de tomar los cursos, por eso es que estamos haciendo todas estas actividades gratuitas y estamos publicando videos en las redes para que gradualmente, aunque no sea un curso completo de 5 días, pero que gradualmente puedan ir abordando todos los temas de manera gratuita. Otra cosa que puede pasar es que recurran a un técnico y que el técnico los asesore. De todas maneras, siempre recomendación, lean los documentos como técnicos o como productores y cuando puedan tomen los cursos o al menos traten de capacitarse lo más que puedan para tener el mejor criterio posible, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene buen criterio como implementador, ahorra un montón de recursos, porque no hace cosas por las dudas, hace las que realmente tienen la función de mitigar algún riesgo, ¿no? Lo que realmente piden los requisitos. Bien, ahora, algo que no les mencioné acá, pero que se los voy a volver a decir, cuando recurran a técnicos, recuerden que Global Gap tiene una lista de instructores registrados. ¿Qué son los instructores registrados? Son personas que toman los cursos con Global Gap, que rinden los exámenes, que aprueban los exámenes del reglamento y los exámenes de los puntos de control con más de 80 y que se mantienen actualizados todo el tiempo de todas las actualizaciones a través nuestro y que dan las capacitaciones con nuestro material, con el material que nosotros les brindamos de manera oficial y que nosotros tenemos cierto control de que estas personas realmente saben lo que están dando. Ojo, no quiero decir que la gente que no sea instructora registrada, o sea, que las personas que no son instructores registrados no sepan, sino que lo que quiero decir es que nosotros no tenemos control, no tenemos ninguna supervisión sobre las capacitaciones que dan otras personas. Y hemos tenido casos de capacitadores que han dado capacitaciones con muchos errores y que arrastran el error al productor, ¿no? Entonces yo siempre les recomiendo los instructores registrados, si quieren ahora les muestro cómo verlos, pero nada, si a alguno le interesa más sobre este tema, después me pregunta y les comento. Tenemos una lista de instructores registrados en Chile, en Argentina, en prácticamente todos los países. Ahora sí, una vez que el productor implementó, leyó los documentos, digamos, lo que tiene que buscar es, bueno, perdón, se los dije antes, pero tiene que buscar un técnico que lo asesore o tiene que implementar las mejoras, ¿sí? ¿Dónde van a encontrar estos instructores registrados que yo les estoy mencionando? Vamos a darles este ejemplo. Volvemos a la página web. También un poco la idea es mostrarles todas las herramientas que tienen acá. Vienen acá arriba que dice instructores registrados y le hacen clic. Y está un poquito lento porque estamos mientras con el curso. Y por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de Chile. Ponen Chile y les van a aparecer quiénes son los instructores registrados en este momento de Chile. Tenemos a Álvaro, a Pamela, hay personas que ya están con versión 6, hay personas que están con versión 5, tenemos que revisar los que están al día. Tenemos a Alejandra Peso, tenemos varias personas que son instructores registrados. Ustedes pueden verlos acá, por ejemplo, vamos a abrir el perfil de Pamela y les da hasta el número de contacto para poder llamarlos, ¿sí? Entonces no es difícil encontrar un instructor registrado, simplemente lo hacen desde nuestra web. Ahora, cuando hablamos de implementar los requisitos de la norma, yo acá, esto ya se los mencioné, les quiero mostrar un poquito cuáles son esos requisitos de la norma. Y me van a decir, son un montón. Yo acá les tomé la imagen exacta del estándar de aseguramiento integral de fincas, de lo que sería el índice, para que vean la cantidad de temas que un productor tiene que implementar para llegar a certificar Global Gap, ya pensando en versión 6. Va a tener que pensar en documentos, va a tener que pensar en un plan de mejora continua, todo lo que sea gestión de recursos de información, todo lo que sean actividades subcontratadas, esto puede o no aplicar según si tiene o no actividades subcontratadas, todo lo que son especificaciones de proveedores y gestión de existencias, por supuesto trazabilidad, propiedad paralela, trazabilidad y segregación en caso de que el productor produzca productos certificados y no certificados de la misma especie,
balances de masa, recupero y retirada de productos, reclamaciones, productos no conformes, análisis de laboratorio, se ha agrupado todo en un punto. La declaración de la política de inocuidad, que es el punto tal vez más fácil de cumplir, que tiene que ver con encontrar este documento que les mostré recién y completarlo. Todo lo que tiene que ver con equipos y dispositivos, que creo que lo había salteado, protección de los alimentos, fraude de los alimentos, que también es importante entender la diferencia, ¿no? De cuando yo protejo a los alimentos de un ataque intencional, de cuando yo me protejo de un fraude en los insumos que compro, por ejemplo. Todo lo que es uso del logo, el estado Global Gap, por supuesto, todo lo que son prácticas de higiene, salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, manejo del sitio, biodiversidad y hábitat, eficiencia energética. Acá tenemos varios de los temas ambientales todos juntos. Gases de efecto invernadero, gestión de residuos, material de propagación vegetal, organismos genéticamente modificados que muchas veces no aplican, gestión de suelo y sustratos, fertilizantes, agua, manejo integrado de plagas, fitosanitarios y manipulación post cosecha. Y me van a decir, es un montón. Es un montón, estamos todos de acuerdo en que es un montón, aunque lo tratemos de resumir, es un montón. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por dónde empiezo? Siempre como recomendación para un productor nuevo, hay que hacer un diagnóstico de la situación inicial. ¿Por qué? Porque muchos productores hacen un montón de cosas bien. Simplemente no están certificados. Hay productores que no, hay productores que hacen muchas cosas mal. Pero tenemos que saber de qué nivel partimos para poder armar un plan de trabajo, para poder implementar las mejoras que yo necesite. ¿Sí? Es probable que hayan productores que tienen un depósito donde guardan los fitosanitarios, que tienen una buena gestión de los temas ambientales, que tienen todos los temas de seguridad y higiene laborales cubiertos porque la legislación se los pide. Puede ser que muchos de estos temas que yo mencioné antes ya estén cubiertos. Puede ser que les falte un poquito o puede ser que les falte un montón. Entonces, como recomendación, hagan una autoevaluación inicial a modo de diagnóstico, sean ustedes como productores o sean como técnicos, y tengan en cuenta de conocer ese nivel inicial, ¿para qué? Para poder armar un plan de trabajo. No tiene sentido que yo arme un plan de trabajo para implementar 190 requisitos si tal vez hay 100 de esos 190 que yo ya los cumplo, o 20, o 5, pero tengo que saber de qué base parto. Entonces, hacer una evaluación diagnóstico, saber dónde estoy, saber qué me falta, y armar un plan de trabajo para eso que me falta, cuando yo termino ese plan de trabajo, me hago la autoevaluación. ¿Sí? Al hacer la autoevaluación con los requisitos ya implementados, realmente me puedo dar cuenta de que si me faltaron cosas o si cumplí con lo suficiente. Yo tengo que tener una autoevaluación que me dé un nivel que me permita cumplir para obtener la certificación, si es que yo quiero llamar al organismo de certificación. No tiene sentido llamar al organismo de certificación para probar a ver cómo me va. ¿Sí? Hemos visto productores, y acá hay gente que es parte de los organismos de certificación y alguna vez le habrá pasado, hemos visto productores que dicen, no, yo hago las cosas súper bien, llamo a la auditoría y seguro que apruebo. Y sí, pero no tenés los documentos, no tenés los procedimientos, no firmaste la declaración, se van con 60 no conformidades. La verdad que no le sirve a nadie ese tipo de auditorías. Entonces, recomendación, implementen las mejoras, o sea, evalúen dónde están, armen un plan de trabajo, implementen las mejoras y luego recién hagan una autoevaluación, vean si están en un nivel de cumplimiento y recién ahí llamen a un organismo de certificación. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Bien, igual de nuevo, cualquier pregunta me las dejan ahí en el chat. Ahora, ¿cómo contacto un organismo de certificación? Y esto es algo en lo que muchas veces los productores nuevos se confunden y me llaman a mí o me escriben por Instagram, me dicen, necesito un presupuesto para hacer una auditoría. Global Gap no hace auditorías, ¿sí? Global Gap es el estándar, es la organización que gestiona el estándar, que aprueba los organismos de certificación, pero son los organismos de certificación quienes auditan a los productores. Entonces, ¿cómo encontrar organismos de certificación en mi región? De nuevo, vamos a la página de Global Gap. Lo hago siempre desde acá, si ustedes ven todos los pasos. Cuando vuelven a la página de Global Gap, acá arriba, al lado de instructores registrados, dice organismo de certificación. Le hacemos clic y se va a desplegar de nuevo una lista. ¿Qué vamos a hacer con esta lista? Ahora cuando se despliegue. En este caso decimos, bueno, ¿para qué región estamos buscando organismo de certificación? Estamos buscando para, a ver, lo veo, América del Sur, ¿sí?
Entonces ya filtro, no me interesan los organismos de certificación en Asia o en Europa. ¿Para qué país nos interesa? Vamos a hacer otra vez el ejemplo de Chile, que es este webinar. ¿Para qué alcance me interesa? Y me interesa para IFA versión 6. Bueno, ahora con versión 6, no sé si vamos a encontrar alguna todavía. Sí, IFA versión 6 plantas. Ya hay algunos organismos de certificación que están aprobados. Vamos a ver el ejemplo de versión 5. Así no piensan que hay tan pocos. Es lo mismo. Y su alcance no nos hace falta. ¿Qué organismo de certificación tienen base en Chile? Este y este. ¿Sí? Me van a decir, pero nada más que 3. No, pero hay un montón de otros organismos de certificación que su casa central está en otro país, pero que operan en Chile. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo que estamos usando, ustedes pueden contactar a cada uno de ellos y pedirle un presupuesto, por ejemplo. Esa es una manera. Cuando ustedes hacen clic en uno de los organismos de certificación, les aparecen los datos de contacto. Entonces, esta es una manera de contactar a un organismo de certificación. Entrar a la web, buscar cuáles organismos de certificación operan en su país y, una vez que los hayan encontrado, contactarse y pedir un presupuesto. Muchas veces uno elige el organismo de certificación pensando en las distancias que hay desde donde operan a donde tengo el campo, o pensando en la disponibilidad de auditores, o pensando el valor del servicio. Eso queda a libre elección de cada productor, mientras que se aseguren que sea un organismo de certificación que esté aprobado por Global Gap. ¿Sí? Entonces, una vez que contactaron el organismo de certificación, el organismo de certificación les va a pedir cierta información para hacerles el presupuesto. Cuando se acuerda el servicio y se firma, ustedes adquieren un compromiso de recibir la auditoría. ¿Sí? Cuando reciban la auditoría, tienen la posibilidad de, el primer año, tener hasta 3 meses para resolver las no conformidades. Lo ideal siempre son los 28 días que van a tener siempre. El primer año tienen un poquito más de tiempo, pero en general son 28 días. Dentro de esos 28 días posteriores a la auditoría, si les faltaron resolver no conformidades, las pueden ir resolviendo. Para aprobar, tienen que tener un nivel de cumplimiento de 100% de los requisitos mayores y 95% de los requisitos menores. No hay demanda específica de recomendados. Los recomendados pueden no cumplirlos, ¿sí? Entonces, clave que conozcan cuánto es el nivel de cumplimiento. El organismo de certificación viene, me audita, me evalúa lo mismo que yo evalué en la autoevaluación. Si encuentra cosas que están mal, me va a dar estos 28 días para corregirlas. Como les digo, la primera auditoría se extiende hasta 30 días, hasta 3 meses, pero no van a estar certificados, no van a contar como certificados en la base de datos de Global Gap hasta no haber obtenido este nivel de cumplimiento. 100% de mayores, 95% de menores. Luego de esto, una vez que el productor aprobó, el organismo de certificación tiene esos 28 días más propios para subirlos a la base de datos. Están cambiando los nombres de las herramientas digitales, ahora van a tener otros nombres, no son relevantes para ustedes, pero básicamente se carga la información del productor, el reporte de la auditoría y demás, y van a ver que aparecen los productores, que también los pueden encontrar en la web de Global Gap. Yo les tapé la información, pero este productor acá tiene un GGN, que es un número de Global Gap que lo identifica, tiene su nombre, tiene quién es el organismo de certificación. Yo les tapé información porque, para no poner información de un productor en particular, pero aparece si el productor está certificado, en qué país, para qué ámbitos. Pueden descargar el certificado en alemán o en inglés. Les va a decir si incluyen cosechas, si incluyen manipulación y demás. Esta herramienta hace que muchos compradores se contacten con productores porque los buscan en la base de datos de Global. Dicen, yo estoy buscando productores de palta certificados en Chile. Hacen una búsqueda en la base de datos, aparecen todos los productores y a veces los compradores se contactan directamente para poder comprarles productos. ¿Sí? Esos serían los 5 pasos para obtener la certificación. Después, por supuesto, algo que es clave es mantener. No esperen que el primer año sea súper difícil y que después sea muy fácil. Después hay que mantener. Después si dijimos que íbamos a registrar algo diariamente, hay que registrarlo diariamente, todo el año, no el día antes de que venga el auditor. Entonces después es clave dar mantenimiento a la implementación para que cuando yo reciba una auditoría anunciada o no anunciada, en cualquier momento yo siempre esté bien, siempre esté cumpliendo los requisitos. ¿Sí?
De nuevo, cualquier pregunta acá me cuentan y lo aclaramos al final. Ahí tengo un comentario de Andrea que me gustaría mencionarlo. Hay algunos organismos de certificación que no aparecen con el filtro de Chile, como pusimos recién, porque tienen su casa matriz en otros países como Estados Unidos, que es el caso de Andrea con NSF, pero que operan en Chile, ¿sí? Ahí Andrea les compartió los datos en el chat. Yo lo usé a modo de ejemplo, ¿no? Pero sí es real que hay organismos de certificación internacionales que no les van a aparecer en el filtro, pero que sí tienen operaciones en su país. Bien, antes de terminar y de ir a las preguntas, les quiero contar algunas novedades relevantes para que estén al tanto. Y tiene que ver con los módulos add-ons y con algunas otras novedades. Ustedes saben que Global Gap intenta que los productores no tengan múltiples auditorías, y era muy común tener una auditoría de Global Gap, y antes yo era implementadora, ¿no? Y trabajaba con los productores, y una semana me auditaban Global Gap, y la otra semana me auditaban Tesco, y la otra semana me auditaban Responsabilidad Social, y la otra semana, y en mi caso, yo recibía auditorías prácticamente todas las semanas de todo el año. Entonces, uno de los objetivos de Global Gap es justamente armonizar con otros estándares y que los productores no reciban múltiples auditorías, ¿no? Que los requisitos se sumen a la auditoría de Global Gap. Entonces, para darles un ejemplo, en lugar de tener una auditoría de Global Gap y una auditoría de Tesco, como teníamos antes, Global Gap hizo un acuerdo con Tesco, hicimos un comparativo entre ambos estándares y encontramos que habían 5 preguntas de diferencia nada más, que pedía Tesco, que no pedía Global Gap. Se hizo un módulo add-on que se llama Nurture, que es el módulo de Tesco, donde los productores que quieran venderle a este supermercado y que tengan este requisito, hacen la auditoría de Global Gap, pero agregan este módulo add-on específico para ese supermercado. Se ahorra una auditoría completa que le vuelvan a pedir todo 2 veces. Uno de los add-ons más conocidos y es súper importante en Chile es el add-on de GRASP. El add-on de GRASP es el módulo de responsabilidad social de Global Gap. Tiene que ver con específicamente cumplir con los conceptos de bienestar laboral y de legislación laboral, y un poquito más. Y otro de los add-ons que está creciendo muchísimo es el de Spring, que es del que les quiero hablar un poquito con las novedades. Pero en el caso de Chile, otro que también es súper importante para Chile y para todos los que exportan a Estados Unidos, es el add-on de FISMA. FISMA es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos, es un requisito legal, pero nosotros desarrollamos un módulo add-on, que es el FISMA PCR add-on, que realmente si ustedes están vendiendo a Estados Unidos, aunque no se los estén pidiendo, yo les recomiendo que lo vean y lo implementen, porque realmente facilita mucho entender lo que pide la ley. Si ustedes se fijan, la ley es un documento así de grande, y si van al add-on son poquitas preguntas, que lo que hicimos con el equipo fue un comparativo entre lo que pide la ley y lo que pide Global Gap, y eso que pide la ley que no pide Global Gap lo pusimos en un módulo add-on. Entonces, si un productor ya está certificando Global Gap, realmente es muy fácil llegar a cumplir la ley usando esta herramienta del módulo add-on, ¿sí? Son módulos complementarios que se agregan para que el productor pueda mostrar que cumple con otras cosas más, con otros requisitos más, y que no requiera otra auditoría de otra norma. ¿Hasta acá venimos bien? Genial. ¿Por qué les quiero hablar de Spring? Primero, porque soy la responsable del producto de Spring y es como mi pequeño hijo y se los quiero presentar. Y segundo, porque es un add-on que está creciendo un montón, porque hay mucha demanda por parte de los compradores sobre el tema de gestión del agua. Ustedes saben que hay una situación de sequía extrema en un montón de lugares. Eso incluye Argentina, incluye Chile, incluye España, en este momento Ica, en Perú. Hay un montón de países que están con una situación extrema de escasez hídrica. La WWF ya desarrolló un mapa de zonas de escasez hídrica por colores según el nivel de riesgo, y los compradores están empezando a pedir que los productores tomen medidas en cuanto a la gestión del agua, ¿sí? Para esto se desarrolló la Onda Spring, porque nos había pasado que ya habían productores que les pedían un estándar completo de gestión del agua y que eran auditorías muy caras, y tratamos de poder cubrir esta demanda con este add-on. Este add-on se desarrolló en 2018 con Coop, con un supermercado de Suiza, pero en 2019 pasamos a tener la propiedad del producto, o sea, Global Gap es el dueño del add-on,
hicimos una serie de pilotos justamente en Chile, en Petorca, en las zonas más complicadas, digamos, con temas de escasez hídrica, y estuvimos trabajando, y llevamos bastante tiempo trabajando muy fuerte con Perfruits para apoyar a los productores, para que puedan adoptar este add-on, porque hay una demanda muy fuerte. Y puntualmente este año se hizo una actualización que todavía no se publicó, les estoy contando las novedades antes de que las publiquemos, pero simplemente para que tengan una idea, el add-on de Spring era bastante complicado en cuanto a sus reglas, su sistema de puntuación. Bueno, los que son organismos de certificación deben saber a qué me refiero, porque es bastante confuso. Hemos logrado en esta nueva revisión alinear las reglas de Spring con las reglas de IF. Spring va a tener los mismos niveles de cumplimiento, va a tener los mismos niveles de los requisitos, va a tener los mismos resultados de las evaluaciones, y además, por supuesto, se han eliminado todas las duplicaciones entre la versión 6 de IFA, de aseguramiento integrado de fincas, y la versión 2 de Spring, y nos hemos adaptado a las herramientas informáticas. ¿Cuál es la idea de esta actualización de Spring? Que el productor no pierda tiempo tratando de entender reglas complicadas, que los organismos de certificación no pierdan tiempo tratando de descubrir cómo puntuar un requisito, y que sea más práctico y que lo importante sea que los productores puedan mejorar su gestión del uso del agua con esta herramienta y no que sea una fuente de confusión, ¿sí? Así que ahora en muy poquito tiempo vamos a publicar la nueva versión de Spring, ya están los documentos finales terminados. Cuando hagamos eso, seguramente organicemos una actividad de difusión con Perfruit para mantenerlos actualizados, así que quédense atentos a eso. Acá un poquito, y no los quiero confundir con esto, les quiero mostrar que hay como un montón de posibilidades de combinaciones. Ya no es como antes que los productores decían, no, yo certifico Global Gap. Hoy Global Gap es una marca que tiene una familia de soluciones, ¿sí? Tiene una canasta de posibilidades. Puede ser que el productor haga aseguramiento íntegro de fincas, que es IFA, que ahora va a ser versión 6, yo les hice el ejemplo con versión 6, y simplemente tenga aseguramiento íntegro de fincas y no tenga nada más, y que su cliente les esté pidiendo eso y con eso les alcance. Pero también puede ser que el productor no le alcance con aseguramiento íntegro de fincas porque su cliente les pide responsabilidad social y tengan que agregar el módulo de GRASP, ¿sí? Es uno de los add-ons. O puede ser que el productor haga aseguramiento íntegro de fincas, haga Spring porque le estén pidiendo gestión del agua, y que no tenga la manipulación del producto en su alcance, que le venda a una planta de proceso, que esa planta de proceso no tenga campos, y hoy las plantas de proceso sin campos pueden certificar el nuevo estándar de aseguramiento de manipulación de productos, que se llama PHA, entonces permite que esté todo certificado con inocuidad, ¿sí? O puede ser que el productor tenga IFA, tenga GRASP, tenga Spring. Hay múltiples combinaciones, ¿eh? Estos son solamente ejemplos. Ahora, hay una posibilidad mucho más completa que implica no solo al productor, sino a los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria. ¿Cuál es esto? Es un módulo, es una opción, digamos, que le permite al productor identificar en el producto final que está certificado Global Gap. Ustedes saben que no se permite identificación en el producto final cuando el productor tiene solamente aseguramiento íntegro de fincas, y esto implica un etiquetado en producto final, ¿sí? Y se los voy a mostrar. En vez de mostrarles acá, se los voy a mostrar en los siguientes slides para que sea más claro. Pero les quería dejar esta imagen con el resumen. Entonces, cadena de custodia es el siguiente eslabón a aseguramiento íntegro de fincas. Es un estándar distinto, no es un módulo add-on, y está enfocado en trazabilidad, no en inocuidad, ¿sí? No voy a entrar en detalle en cadena de custodia para no confundirlos, simplemente les quiero mencionar que existe, y les quiero aprovechar a contar que la semana que viene vamos a hacer un webinar de cadena de custodia, también gratuito, así que si a alguno le interesa, yo después les comparto la información, o dejen los mails en el chat, y cuando les compartamos el link a la grabación, les compartimos todos juntos, ¿sí? Les compartimos la invitación al próximo webinar y demás. Básicamente, cadena de custodia no es para el productor que está certificado aseguramiento integrado de fincas. Es para los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria, ¿sí? Yo puedo ser un productor que certifico en mi campo, pero no sé cómo manejan la trazabilidad de mi producto y de un productor no certificado que es mi vecino y que yo sé que le compran, que a veces pasa,
y yo no sé si esa persona o esa empresa después no vende todo como certificado. Entonces, cadena de custodia es un estándar de identificación, de trazabilidad y de segregación que permite asegurar la identidad del producto certificado Global Gap hasta el destino. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Están con la cámara? Háganme alguna seña. Bien. Entonces, una vez que yo tengo aseguramiento integrado de fincas en el campo y tengo la trazabilidad a través de toda la cadena de suministro hasta que llega al consumidor, yo puedo usar esta etiqueta que se llama etiqueta GGN. La etiqueta GGN es este señor con el sombrerito y el tilde como de aprobado. Antes habíamos desarrollado una etiqueta para flores, una etiqueta para acuicultura, una para agricultura. Ahora lo hemos unificado en una sola etiqueta para simplificar la información. Y esta etiqueta puede estar en el producto final. Como están los PLU, los stickers en el producto final, ustedes pueden tener una banana que esté identificada, una palta, por supuesto los productos acuícolas o las flores y ornamentales, ¿sí? Para esto hay una serie de requisitos, no es que cualquiera puede usar la etiqueta. Pero puntualmente lo que les quiero comentar antes de que terminemos es que la tendencia hoy es llegar al consumidor. Global Gap siempre fue de empresa a empresa y no se llegaba al consumidor porque muchos vendedores, digamos, muchos supermercados, no querían decir, bueno, de este producto te puedo garantizar la trazabilidad, la protección del ambiente, la inocuidad y la responsabilidad social. No querían mostrar eso porque de la mayoría de los productos no lo podían mostrar, era como iban a generar duda en los otros productos. Pero hoy que ya esto es un tema indispensable, realmente el poder identificar en el producto final permite a los compradores tomar una mejor decisión de compra. Yo puedo, en mi decisión de compra, evaluar si el producto está certificado o no sobre lo que sería aseguramiento integrado de fincas, ¿no? Sobre lo que sería producción responsable. Entonces, para esto hay como 4 grandes requisitos. Que el productor esté certificado de aseguramiento integrado de fincas, que el productor tenga GRAS, que es el módulo de responsabilidad social, con el máximo nivel de cumplimiento, que todos los siguientes eslabones de la cadena estén certificados cadena de custodia, y de nuevo, esto lo vamos a explicar sumamente en detalle en el webinar, y después vamos a compartir la grabación también para los que no puedan participar, y que haya un sistema de monitoreo de residuos de fitosanitarios, ¿sí? Esto en agricultura únicamente. Pero si se cumplen estos 4 pasos y se firma un acuerdo de uso de la etiqueta y demás, el productor puede etiquetar en producto final. Nosotros estamos trabajando para tratar de tener el primer productor con etiqueta en Chile. Esto no es solamente para exportar a Unión Europea, hay productores que producen, embalan, etiquetan, envasan, etiquetan y lo dejan puesto en la góndola del supermercado. Entonces, en esos casos es más fácil para el productor llegar que cuando hay muchos intermediarios, ¿no? A veces hay una exportadora, esa exportadora le vende a otro, ese le vende a otro, ese le vende a uno en Holanda, el de Holanda vuelve a fraccionar, vuelve a etiquetar. Hay cadenas que son mucho más complejas y hay cadenas que son mucho más simples, ¿sí? Entonces, estamos justamente tratando de tener los primeros productores en Latinoamérica y también demostrarlos, ¿no? Demostrar los productores que hacen las cosas bien. Pero básicamente, como novedad, esta es la tendencia. La tendencia es llegar al consumidor final, que es quien realmente toma la decisión de compra y quien tracciona un poco todo el mercado, ¿no? Yo acá, antes de terminar y pasar a las preguntas, estamos súper bien con el tiempo, les quiero dejar nuestras redes, porque yo les estoy contando que estamos compartiendo un montón de información, pero quiero mostrarles dónde. Ahí, Pierina, si vos les podés compartir los links en el chat, va a ser más fácil que entren. Pero la página web que les estuve mostrando durante el día, en Instagram tenemos 2 cuentas, la de Global Gap, que es la mundial, digamos, la internacional, y mi cuenta, que es ale-pistagnesi, que es donde estamos haciendo los vivos sobre temas nuevos de versión 6, sobre todos estos temas. Hoy a las 6 de Argentina, creo que son las 5 de Chile, vamos a hacer un vivo sobre cadena de custodia justamente. Ahí Pierina les comparte los links, así que pueden ir directamente. En YouTube tenemos un canal que es Global Gap 08, que tiene un montón de información, y mi canal que se llama Alejandra Pistagnesi 251. Este webinar y todos los otros webinars los vamos a estar compartiendo en ese canal de YouTube. Ténganme paciencia porque voy subiendo un video por semana, estoy tratando de subir todos los lunes, pero también estamos compartiendo los vivos grabados o de algunos temas que hacemos un vivo cortito en Instagram, que son 15, 20 minutos, lo extendemos, lo explicamos con más detalle y lo compartimos en YouTube, ¿sí? Esto como para que vayan teniendo algunas herramientas.
Por supuesto, estamos en LinkedIn como Global Gap o como Alejandra Pistañesi, y quiero aprovechar e invitarlos a seguir las redes de Perfruit, porque Perfruit organiza un montón de actividades de apoyo a los productores y capacitaciones. Muchas las hacemos en común, porque Perfruit es parte de una membresía de Global Gap, son miembros de Global Gap y tenemos un trabajo en conjunto con nuestros miembros, así que también los invito a seguir a Perfruit para poder estar enterado de todas estas novedades, ¿no? Para poder también aprovechar todas estas herramientas gratuitas que ponemos a disposición. Último, y cierro con esto, les dejo un correo donde pueden hacer las consultas técnicas de Global Gap. Yo no les puedo responder consultas técnicas por Instagram, muchas veces me envían, hay temas muy simples que se pueden responder, pero lo que sean consultas técnicas, siempre standard-support@globalgap.org. Es como una operadora que recibe todas las consultas y las envía a la persona técnicamente responsable de cada producto para poder responderles de manera oficial, ¿no? De manera formal. Así que yo con esto sí, ya termino.